damos inicio formal a este homenaje del Consejo Técnico de la Contaduría Pública a la vida y obra del contador público Rafael Franco Ruiz. Entonces, pues lo primero que queremos es agradecer la asistencia de todos los cercanos al doctor Franco, también agradecer la presencia del doctor Franco y pues sin más preámbulo darle la palabra al presidente del Consejo, el doctor Wilmar Franco Franco, pues para que exprese sus comentarios. Rafael, buenos días. Mira, sí. Pues me agrada muchísimo saludarlo. Hay espacios en los que hemos podido compartir y creo que no obstante que podemos tener algunas diferencias, creo que siempre en lo personal, siempre le he tenido un gran aprecio. Usted es una persona que ha realizado muchísimos aportes a la profesión. Creo que este es un momento propicio para poder unirnos y poder ver cómo podemos trabajar conjuntamente pensando en el país. A veces yo percibo que en el país existe mucho individualismo y tenemos que comenzar a pensar cómo los contadores contribuimos a formar un país. El Consejo Técnico, de forma unánime, ha tomado la decisión de rendir un homenaje a todos aquellos quienes han participado como miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahora estaba pensando si también deberíamos incluir a los del Consejo Permanente para la revisión de las normas contables, que también hicieron sus contribuciones y son el origen de este consejo. Pero hoy, pues queremos tener una reunión con usted para expresarle todos nuestros sentimientos, el aprecio que le tenemos y decirle que, pues que usted representa una parte que ha sido reconocida por la profesión, sus aportes a la profesión. Usted ha sido maestro de muchísimos de los contadores de este país y seguramente usted ha contribuido a que lo formen y a que se formen en, digamos, en las ideas de construir un país. Y yo quiero resaltar eso porque yo siento que a veces los que somos más afortunados, a veces como que no miramos cómo podemos hacer aportes para el país y que a veces nos paramos más bien en posturas más bien individualistas, y creo que pues esta es una oportunidad para que nosotros podamos recuperar como esos lazos y poder avanzar y construir realmente una propuesta que pueda colocar a los contadores públicos en el sitio que debe estar, porque uno observa que en sus orígenes la profesión contable era una profesión que era representativa y que tenía muchísimos nexos a nivel de las decisiones del país. Y hemos venido perdiendo eso con el tiempo. Hay unos retos grandísimos ahí frente a la calidad, las competencias, hay todo un sistema que es necesario intervenir. Pero pues finalmente, pues creo que lo que tenemos que pensar es cómo proteger ese tema de la confianza que los que usan nuestros servicios tienen en los contadores públicos, y eso demanda pues también unas exigencias. Muchas gracias por aceptar esta invitación y le voy a dar la palabra a Carlos Augusto, que también quiere unirse a esta celebración, como todos los consejeros, este homenaje que le estamos rindiendo. Para nosotros es muy grato poder compartir, y en mi caso particular, yo soy un afortunado porque siempre he tenido oportunidad de ver, de participar en foros, y aún de los que con los cuales puedo no compartir ideas, pues han sido parte también como de ese proceso de formación en mi vida. En el consejo quiero decirle que se le aprecia muchísimo, lo respetamos muchísimo y queremos que toda esa capacidad que usted tiene pueda ser colocada para poder avanzar en los proyectos que tenemos. Yo empezar voy con una pregunta para un quiz. Como Noé para el diluvio universal, el sistema empieza a construir el arca que le permite sobrevivir al desastre. El Estado no se conforma con debates en el Parlamento, procesos judiciales de responsabilidad, juicios públicos sobre la moral de los autores de la debacle en los medios de comunicación, ofrenda de chivos expiatorios o promesas de autorregulación. El Creador concedió la oportunidad de salvación a la humanidad, pero exigió expiación por su culpa, haciendo sobrevivir a los justos en un arca salvadora que trascendió a las turbulentas aguas del diluvio. Pregunta A. Esto es un extracto del libro Reflexiones Contables. B. Es un extracto del libro Requiem por la confianza. C. Otro.
Para no ponérselas tan difícil. Rafael, ¿se recuerda? No, yo recuerdo que efectivamente he trabajado ese tema de los chivos expiatorios que se han dado en todas las grandes crisis de la confianza, y que esos chivos expiatorios siempre han sido los responsables de la información y no los tomadores de decisiones, que es algo que siempre le deja a uno esa gran preocupación. Es decir, unos incurren en las conductas y otros son sancionados para generar tranquilidad pública y supuestamente a través de eso recuperar la confianza. Desde luego, como el término clave ahí en esas afirmaciones es confianza, entonces es claro que esto tiene que ver con un acápite el libro Requiem por la confianza, que precisamente hace algunos análisis de carácter sociológico alrededor de las grandes crisis empresariales. Perfecto, Rafael, muy bien. Yo no sé, Rafael, qué decirle a usted, pero quería era como leer un extracto de su libro para precisamente, a veces cree uno que lo mejor que hay cuando uno quiere recompensar a alguien es como citar cosas de lo que él ha escrito. Pues usted ha tenido mucha influencia en los contadores, eso no se puede negar, bastante influencia en los contadores, en los revisores fiscales. Ha marcado un hito en la profesión contable, es decir, creo que tiene una popularidad muy grande en Colombia, y creo que en eso debe sentir mucha satisfacción, ¿no? Muchas personas lo reconocen a usted, algunos, como dicen, o lo reconocen para bien o para mal, pero todo el mundo sabe quién es usted. Tiene gente que lo quiere, gente que no lo quiere, pero todos saben quién es usted y eso es importante. Lo importante en la vida es dejar huella, poner su pensamiento, y usted es una persona que es auténtica, es honesta en lo que dice, en lo que hace, y pues me alegra haberlo conocido. No, la primera vez que lo conocí en Unilago, por ahí cerca en el barrio El Lago, antes de entrar en la Junta Central de Contadores, casi que un mes, 2 meses antes, nunca lo había visto así de frente, y para mí pues ha sido un placer que hayamos compartido definitivamente en la Junta Central de Contadores y en algunas conversaciones, y lo importante es siempre tener claridad que las personas son diferentes a las ideas y que a las personas siempre hay que respetarlas y honrarlas, y que las ideas pertenecen a cada ser humano y se tienen que defender y nunca pasar de esa línea de las ideas a las personas. Entonces, muchas gracias, y también le ha aportado cosas al consejo, y esperemos que nos sigamos reuniendo, ¿no? que salgamos de este COVID y que podamos volver a la normalidad. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por tus apreciaciones, y seguramente las seguiremos complementando porque todavía nos queda un camino por recorrer en responsabilidades comunes en entes profesionales. Nunca es tarde para decirle a una persona de calidad como usted, gracias. Gracias en nombre propio, gracias en nombre de nuestra profesión, porque me puedo sentir muy satisfecho de haber compartido con usted muchas lides en los campos desde cuando yo empecé a conocer a Rafael Franco, por allá hacia el año 1975, siendo yo estudiante, ya empezaba a escuchar de usted. Y luego viene el tema de la constitución del Día del Contador Público Colombiano, que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, que marcó un hito y una pauta para todo el país dentro de esa lucha intelectual que se venía dando entre diferentes contadores que pensaban o pensábamos de diferentes formas. Y
Desde esa época usted ha venido mostrando con capacidad, y una capacidad que yo pienso que las generaciones presentes y futuras tendrán que reconocérselo, porque ha escrito y ha dejado en su impronta una defensa y una búsqueda del mejor-estar también para nuestra profesión, y sobre todo de defensa de la profesión en el ejercicio libre de la contaduría pública colombiana. Y cuando se ha tenido la capacidad de llamar a la reflexión a tantas personas y hemos tenido oportunidad de hacer leer sus escritos y sus libros, que conservo con mucha satisfacción en mi biblioteca particular, pues nos llenamos de satisfacción y orgullo, máxime cuando hemos tenido la oportunidad de compartir en los organismos de la profesión. Ayer en el Consejo Técnico de la Contaduría, donde hacíamos una serie de análisis sobre los diferentes temas que considerábamos pertinentes esbozarle a los contadores públicos y en los cuales usted participó directamente, como también en aquellos aspectos que tenían que ver con una de las actividades que en mi sentir es más de las más importantes, si no la más para nuestra profesión en el país, como es la revisoría fiscal. Siempre en defensa de los intereses dentro del ámbito legal, normal, hacia una regulación justa, basado precisamente en lo mejor, no solamente para el país, sino también para nuestra profesión. De modo que usted ha sido un profesional y una persona que, como Machado, podría repetir la frase sin temor a equivocarme, que pudo tener en su mente en su momento, de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y efectivamente ha venido haciéndolo, ha marcado en ese sentido unas pautas. Uno puede disentir intelectualmente, discutir, analizar, pero nunca llegar a atacar por cuestiones personalistas a unas personas que se han distinguido como usted por buscar lo mejor para nuestra profesión dentro de sus criterios y dentro de su forma de pensar y ser. Decía que usted ha hecho parte de los dos organismos creados por ley de nuestra profesión, tanto el Consejo Técnico de la Contaduría como la Junta Central de Contadores, de la cual nos honra el participar hoy en día con su vicepresidencia, que la han venido haciendo de una manera muy, pero muy resaltante en defensa del profesional colombiano, como también puedo reconocérselo a Leonardo, hoy en día, que están dejando huella en nuestra Junta Central de Contadores. En las diferentes líderes profesionales, usted se ha destacado, demostrando que en ningún momento va en contravía entre sus principios y el quehacer, que tiene claro el deber ser, el deber hacer y el aportar, para lo que debemos hacer muchos que queramos seguir todavía en esta lucha por nuestra profesión y defendiéndola. Tuvimos encuentros, por ejemplo, y lo recuerdo cuando se pensaba en la Ley 43 de 1990. Nos acompañó en algunas reuniones en el Orquídea Real, ¿recuerda, Rafael? Sí. Era donde nos reuníamos a conversar sobre distintos temas y algunas veces ir a las oficinas de parlamentarios para tratar de buscar que se adelantaran todos los proyectos que nosotros teníamos. Luego participó con suficiencia, con carácter y entereza en la proyección de lo que fue el primer proyecto de estatuto de la revisoría fiscal,
cuando duramos 4 años en la Superintendencia de Sociedades analizándolo semanalmente, intercambiando criterios y siempre en búsqueda de lo que fuera mejor para el ejercicio de esta actividad tan importante de nuestra profesión. Compartimos también cuando varias veces íbamos a buscar esa fortuna que esperábamos en la proyección final de nuestro estatuto, pero que nunca se llevó a buen efecto por circunstancias que de todos es conocida ya en el Senado, en la plenaria. De modo que el participar hoy con el consejero Wilmar, el consejero y paisano Leonardo, y con el consejero y huilense por adopción, como digo, Carlos, es un honor que resalto con todo el sentimiento fraternal que nos une para reconocer sus cualidades, sus capacidades y unirme a lo que han expresado ya los consejeros que me antecedieron en este reconocimiento que se le hizo a usted en Medellín por parte de colegas antioqueños y de otras partes de Colombia, y unirme nuevamente para felicitarlo en el reconocimiento que, si mal no recuerdo, se le hizo también el año pasado o el antepasado, tal vez el año pasado en la Argentina. De modo que son reconocimientos que son merecidos y que estos reconocimientos, y perdóneme que sea redundante en la expresión, deben hacerse, como siempre lo he manifestado, es en vida a quien ha aportado con calidad y con capacidad lo mejor de sí profesionalmente para que nuestra profesión, para que nuestra contaduría pública en el país se proyecte no solamente dentro del ámbito nacional, sino dentro de la defensa de la nacionalidad, pero con proyección nacional. Yo creo que los contadores públicos colombianos del hoy y del mañana tendremos ese gesto siempre de agradecimiento para con usted, y es una obligación moral de hacerlo reconocer para que la historia no se quede simplemente en palabras, sino en el sentado de una realidad de quienes han venido, como repito, dijo Machado, haciendo camino al andar. Gracias, Rafael, por estar aquí. Y quiero reiterarle esta invitación para que usted nos acompañara a esta reunión. Con gran satisfacción lo puedo decir y orgullo que es unánimemente, como ya lo expresaron, una decisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de hoy. Y aspiramos volverlo a tener, como lo recordaba Wilma, en una reunión posterior que haremos y que estamos pensando hacer con propuesta de Leonardo, precisamente para todos aquellos que han puesto su grano de arena con toda la voluntad, de una manera desinteresada, en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Gracias por estar con nosotros. Gracias, reitero, por lo que ha hecho por nuestra profesión, por la formación y por la educación, Rafael, y le envío un fraternal abrazo. Gracias, Jesús. Con Jesús hemos compartido una parte bien larga de la vida. Yo quiero resaltar un asunto que me parece capital, y es que estuvimos compartiendo como consejeros en el periodo 2001-2002 en el Consejo Técnico, en un momento en que se dieron una serie de factores que movieron las estructuras del Consejo Técnico, que fue la sentencia C-530 de la Corte Constitucional, que le eliminó al Consejo Técnico la posibilidad de emitir normas de obligatorio cumplimiento. Y en esa oportunidad
se dio creación, yo hice esa propuesta, es una de las cosas que me enorgullece mucho, a una de las formas de comunicación más importantes que ha tenido a partir de entonces el Consejo Técnico con la comunidad contable, que es la emisión de orientaciones para el ejercicio profesional de la contaduría pública. Esa es una gran satisfacción que compartí en ese momento con Jesús María como mi compañero en el Consejo Técnico de la Contaduría, que además fue quien me propuso posteriormente para que yo presidiera por primera vez a esta organización. Bueno, primero que todo yo quiero saludar a Lilian, su esposa y compañera de todas las batallas y luchas de esta última etapa de la vida, a su hijo Camilo, que nos acompaña en este momento, y a sus amigos personales, Rafael, y sus amigos queridos, que hemos querido hacer una reunión de familia, una reunión íntima, porque hubiéramos querido estar de verdad, sentarnos a manteles y compartir la tarde hasta que llegue la noche y se hayan consumido unas buenas botellas de vino tinto o vino blanco, como sé que es la costumbre en todas las tenidas que hemos tenido. A mí no me corresponde hablar del contador Franco de los últimos 40 años. Eso ya lo han dicho y está escrito en sus 20 libros, y las hermosas palabras de cariño de Wilmar Franco y el reconocimiento de esas palabras tan sentidas del corazón de Leonardo, que hace un homenaje a tu obra, a tus 20 libros, y hace un reconocimiento a eso de lo que tú significas. Y pues más las palabras sentidas y fraternas de quien ha sido su compañero de todas las batallas, Jesús María. A mí me corresponde hablar del camarada Franco, así como lo oyen, de una, sin tapujos. Porque hablar de Rafael, el pensador, el filósofo, el sociólogo, el antropólogo, es fácil, es sencillo, está escrito. A mí, Rafael, me corresponde hablar de lo desconocido. Yo había hecho un resumen investigado técnicamente, con cierto rigor y análisis metodológico, como lo ordena la ceremonia, pero debo que confesarle que en mi viaje a Bogotá, el cuaderno se quedó en el apartamento de Santa Marta, y solo esta mañana me di cuenta que desde las 5 de la mañana lo busqué por todos lados y no lo encontré. Entonces aquí vamos a capela, a improvisar, a hacer un recuento de la persona del camarada Rafael. Y después van a entender por qué yo soy de los únicos históricos que se atreve a tratarlo así, como siempre, con el mayor cariño, con el mayor respeto y la admiración. Y lo sabe Rafael, porque a nosotros nos une una amistad en lo personal. No tenemos identidad ideológica, pero eso es diferente. Lo ha dicho Jesús María, lo ha dicho Leonardo. Nos hemos respetado, nos hemos tolerado siempre. ¿Quién es Rafael? Rafael es un muchacho, un niño que nace por allá en la época del 50. Muy humilde, de un hogar muy pobre, viene su origen. Que Rafael es criado por su padre, no como Camilo, que tuvo hogar y tuvo el afecto. Rafael, y aquí es uno de los momentos difíciles para mí tener que recordarte que siendo muy niño, cuando tú te acercas a la época de la pubertad, tu padre fallece porque te había tocado la crianza de tener un papá y mamá al mismo tiempo en aquellas épocas tan convulsionadas, tan difíciles de la historia, de tanto dolor, porque pues como tú siempre lo has dicho y nunca has negado ni la extracción de clase ni la posición de clase que históricamente has asumido de ser el hijo de un obrero humilde que te crió y te dio el poco o mucho afecto y amor que se requería en aquel entonces. Entonces Rafael queda huérfano muy joven, y huérfano muy joven, pues hombre, es un origen de la pobreza.
del conflicto social que vive Colombia en aquella época, después del año 48 que estábamos celebrando ahorita estos días, el 9 de abril, y lo pongo en ese contexto para ubicarnos y mirarnos el por qué la acción, la consecuencia entre la acción y el pensamiento de Rafael. Rafael le toca desde muy niño, desde temprana edad, empezar a trabajar y con su hermano Gustavo a sustentar los alimentos y la cosa más elemental que era su vestuario. Y le toca iniciar como ayudante y como aprendiz de albañilería. Una etapa difícil, una etapa dura. Yo creo que solo tú en este momento sabes lo que significa eso, porque yo soy desplazado de la violencia y me ubico en el marco y en el espacio de ese contexto histórico, y después de tener todo, llegar a tener nada, pues esas limitaciones son muy, muy difíciles. Es pensar cómo viene el origen de este aprendiz de albañil que un día quiso ser maestro y que quiso pulir la piedra bruta y que alcanzó a tener las herramientas del cincel, del martillo, de la plomada y todas las herramientas que se requiere para llegar a ser maestro. Sueño que no logró, pero que hoy lo ha convertido en una realidad, Rafael, desde aquel entonces, de su época del 60 estaríamos hablando. Y calculo yo que ya hacia el año 63 tú empiezas a pensar en el romper con el determinismo, en que sabías tu condición de pobreza y de humildad, pero no quiere vivir siendo pobre y no quiere morir siendo un pobre hombre, ni un hombre pobre, que son dos cosas que tú conjugarás muy dialécticamente en el desarrollo de cualquier intervención que se pueda hacer. Pero me pongo en ese contexto, ese rompimiento que tú haces, y empiezas a pensar en que el hombre no puede quedarse primariamente en ese sector de la construcción, así pudiera ser un maestro calificado, como los viejos constructores de las catedrales de aquel entonces, si revisamos la historia de la humanidad. Y se dedica a estudiar su bachillerato, pero no como Wilmar, como Leonardo o Jesús María, que tenían todas las oportunidades, u otros, de gran mayoría, sino que tenía que estar ya era aprendiz de albañilería, y por la noche durante 7 años hizo su bachillerato, porque en esa época el bachillerato de día era de 6 años y los de la nocturna era de 7 años. Y en un colegio arrancaba a las 6 sus clases hasta las 10:30, vivía en un barrio alejado de donde estudiaba y tenía que a las 7 de la mañana estar en la obra nuevamente para salir a las 5 y llegar corriendo a esa labor. Después de ese cansancio físico que significa empezar al desarrollo del intelecto y a esa producción. Y sin darse cuenta, yo creo que hoy tú puedes pensar hacia atrás que no tuviste que hacer pre-ICFES, porque en esa época no había, no tuviste orientación ni profesor tutor en quinto y sexto para que lo orientara hacia qué carrera era la que debería ingresar, qué universidad era la que tenía los mejores perspectivas para tu futuro profesional y qué carrera era la que tú deberías iniciar. En aquella época yo ya empiezo a ver al joven inquieto, al joven rebelde, al bachiller Franco. Hasta ahí un bachiller, pero un bachiller que no era nada porque era un empírico. No tenía ninguna formación científica, no tenía ninguna orientación, crece primariamente entre su obra, el estudio y su obra, pero no tuvo la orientación. Y por allá en aquella época ya Rafael organiza el primer movimiento social y de reivindicaciones. De reivindicaciones no políticas, de reivindicaciones de carácter personal, pensaría yo, para solucionar sus problemas personales y lo del entorno de sus colegas y compañeros de la nocturna y de sus colegas y compañeros que estaban
en el trabajo, pero no había una formación política, no había un horizonte, y viene la primera utopía de Rafael, hacer un movimiento con sus pares de aquella época para los efectos de organizar un movimiento, de pedir una universidad pública nocturna. Y lo pide, y esa es su primera utopía. Más adelante podremos ver que esa utopía de Franco y ese sueño de Franco se vuelve realidad. La universidad pública exactamente se transformó en una universidad nocturna. Que ese es uno de los debates que hay que mirar en este momento en relación con la contaduría, Rafael, de esa utopía que tú tenías en aquel entonces de luchar por una universidad pública y nocturna, y hoy ese sueño que tú tenías, esa utopía, se ha hecho realidad, pero una realidad que en el contexto de aquella época es una negación de lo que es la ciencia, lo que es la investigación, lo que es la verdadera universidad de los humanistas, de los investigadores, de los académicos, de los científicos, porque eso no se hace en 3 ni 4 horas en la nocturna, porque en la nocturna se recibe, es la formación técnica y tecnológica que hemos hablado muchas veces, de las herramientas que necesita el contador. Esa etapa termina ahí, y Franco con su hermano Gustavo hacen un pacto. Ahí ya viene el primer pacto de hermanos, de compañeros, en que el primero que pase a una universidad que lo tiene que ser profesional y que el otro trabajará para apoyarlo. Y Gustavo empieza a trabajar y Rafael a estudiar. Eso es más o menos el recuento histórico. Y Rafael dice, ¿a dónde estudio? Pues se presenta a la Universidad Nacional. Pero como siempre ya Rafael es un poco inquieto, investigador, y como había sido ayudante y aprendiz de albañilería, él quería ser un maestro y quería ser de los grandes arquitectos para hacer las catedrales en aquellos tiempos, o organizar la infraestructura del mundo o la tecnología, y quería ser un ingeniero. Ya quería trascender, porque ese era su sueño, Rafael. Lo suyo no era nunca la contaduría. Usted es un contador por descarte, por accidente, lo vamos a ver. Tu sueño era ser un ingeniero. Me imagino que tú mirabas en las obras que el máximo ídolo, el referente, era el ingeniero civil y los asistentes de los ingenieros. Entonces yo creo que tú pensabas, yo un día quiero ocupar ese cargo y dirigir esta cuadrilla, este grupo de obreros, de aprendices, de ayudantes y de maestros para hacer las obras y dirigir y hacer los planos y los cálculos estructurales y toda cuanta cosa requiere la ingeniería civil. Y Rafael, como estudioso, dice, solo el 9% de los que se presentan pueden ser ingenieros, o solo el 5% de los que se presentan a la Universidad Nacional pueden ser médicos, pero hay una oportunidad. Hay un 45% a un 55% en una facultad que si se presenta uno, pues tendrá la oportunidad de pasar. Entonces, nadie lo orienta, nadie le dice, nadie mira en sus cualidades ni en sus calidades, nadie mira cuáles son sus atributos y su formación, hacia dónde debe dirigirse, e improvisadamente el camarada Rafael, que todavía no es camarada, el empírico Rafael, porque él no sabía nada de marxismo ni de cosas de por qué. El empírico Rafael toma la decisión muy hábilmente de decir, yo me inscribo en la Universidad Nacional, me matriculo en la Universidad Nacional, en la Facultad de Estadística, y al año, si me convierto en un buen estudiante, como lo había sido en la nocturna del colegio, tendré la oportunidad de pasarme a la Facultad de Ingeniería Civil y ser un ingeniero civil, que era el sueño de Rafael. Calculo yo siempre de acuerdo a mis análisis de la vida. Pues bien, Franco aprueba el examen, saca el tercer puesto de los exámenes en la Universidad Nacional. Asunto que le hubiera permitido con lujo de detalles entrar a la Facultad de Ingeniería Civil, y hubiéramos tenido hoy un ingeniero civil, y hubiera podido ser el Luis Carlos Sarmiento Angulo de la época, porque Sarmiento Angulo también es de la Universidad Nacional, y también empezó como Rafael. Sus orígenes no venía en los Sarmiento en ese tema. Pero bueno,
Siguió ahí Franco estudiando sus estadísticas y se fue enamorando de la facultad, de las materias. Y hay un momento yo me acuerdo, Rafael, el plan básico del plan EICON para América Latina, ¿sí? El tema de la Guerra Fría más fuerte, de la o el inicio de la Revolución Cubana en el año 59, y estamos hablando de la época del 70. Luis Carlos Galán es ministro, tú ingresas a la Universidad Nacional y viene ese movimiento como réplica del movimiento del 68 de Francia, donde todos queremos ser Daniel el Rojo y todos empezamos a beber en las canteras del socialismo. Y ahí aparece Rafael ya como un estudioso de la estadística y toma una materia electiva que no se me olvide para ponerla en contexto y entre comillas de contabilidad, que esa es de las más curiosas anécdotas que puede contarnos de pronto ahora más tarde. Y combina sus estudios de estadística y se empieza a animar con la estadística. Y hoy, en estos días, cuando pensaba el viernes en mi apartamento sobre Rafael y este contexto que lo había escrito, hoy Rafael Franco hubiera podido ser el Napoleón Franco de la época, porque Napoleón fue el primero en manejar el tema de las encuestas y de la estadística, y murió hace pocos días. Con toda su capacidad crítica, analítica y demás, hubiera podido ser el hombre que manejaba todo el tema del mercadeo en Colombia y hubiera dirigido las encuestas de lo que hubiera pasado. ¿Qué pasa? Ahí viene una ruptura histórica en ese momento. Mirábamos en el contexto que ya venía de hacer parte de algún movimiento social, pero sin ninguna orientación, sin ninguna formación política, ideológica, sin ningún bagaje ni ningún contenido intelectual. Y es cuando Rafael tiene el primer contacto con el marxismo-leninismo, cuando empieza a estudiar la economía, cuando empieza a estudiar el pensamiento de las teorías del materialismo científico y del materialismo histórico, y adentrarse en las tesis del maoísmo en aquella época, y empieza con esa dificultad y ese conflicto que se le forma a uno en la mente en aquel entonces. No me lo imagino estudiando sociología, estudiando economía, estudiando todo el tema del marxismo, mirando en plena Guerra Fría, en el contexto histórico, que si nos ubicamos en el conflicto este-oeste, y en plena debate en Colombia sobre el Frente Nacional y con el estado de sitio, el artículo 121 y 122 de la Constitución Nacional del 86, que nosotros vivimos siempre en estado de sitio. Entonces es un hijo de estado de sitio y es una confrontación en el gobierno de Pastrana y en el ministerio de Luis Carlos Galán, el ministro más joven de la historia. Y después de esos estudios, Rafael empieza a interesarse por la cultura, a interesarse por el arte, y se matricula e ingresa al grupo de teatro de la universidad que dirige Carlos San Juan Duplat, en aquel entonces, que también Carlos marca un hito en la historia del teatro y en los movimientos sociales de Colombia. Y el teatro pues era la vanguardia de los movimientos en aquel entonces. Peroso y todos los otros directores de teatro que había en Bogotá, y Santiago García, y recordamos muchas cosas de esa época. Pero Rafael no aguanta el ritmo del teatro, porque el teatro es una de las disciplinas más exigentes, que hay que trabajar día y noche para ser un buen actor, y cualquiera de los que haya estado en estos temas sabe que los ensayos son rigurosos, pero no podía ni le alcanzaba el tiempo para estar en sus estudios y formándose como un pensador, como un hombre libre. Y viene el tema de las definiciones políticas de Rafael, y Rafael no se define nunca. Rafael nunca es un militante, y porque no está de acuerdo con todas las combinaciones de las formas de lucha, y viene el debate del abstencionismo, y viene el debate entre los jupas, los jucos, los troscos y cuánta cosa hay. Y Rafael, como siempre, ha sido un libre pensador, un ermitaño solo. Se ubica en alguno de estos tres, como dijo Barón, en los temas, en alguno de los tres movimientos anarquistas más fuertes de nuestra época. Yo no sé si era de Testamento,
si era de la plaga o era anarcomán, pero alguno de los tres hacía parte en su militancia, aunque no tuviera militancia. Entonces, Rafael se convierte en un anarquista reconocido, tanto que le cuesta el futuro de su vida y es expulsado de la Universidad Nacional en aquel entonces por el anarquismo que representaba. Marcelo pudo continuar, Pulgarín, Sergio, todos, Leonardo, Morris, Ackerman y todos los líderes, los históricos de aquella época, pero Franco es expulsado y queda fuera de contexto, pero ya con ideología. Y ahí tenemos que ubicarnos porque yo sigo el referente y desde ahí en ese momento es el camarada Franco. El camarada Franco es porque es marxista, leninista, del pensamiento duro de estos tipos de anarquistas. No sé si era Miguel de Bakunin el que seguía o la revolución permanente de León Trotsky, pero esos son temas que algún día los conversaremos almorzando una tarde en algún hotel cerca de la playa o en los sitios que le gusta estar relajado y tranquilo para empezar el almuerzo a las 12 muy temprano y pedir la primera botella y a las 7 de la noche todavía no darse uno cuenta de que no hemos terminado el tiempo. La próxima vez que le hagamos un reconocimiento es con corbata, ¿oyó? Porque le toca, yo soy el único de los pocos que lo ha obligado a ponerse corbata o le obligan cuando le toca ir a algún sitio en que vamos a pasar la tarde para compartir. Entonces ahí en ese contexto no sé cuál de los filósofos es lo que lo orienta, lo sigue y lo defina. Lo expulsan de la universidad. Su sueño de querer ser, y lo que había dicho yo antes, romper con el determinismo y no quedarse en el proceso de haber nacido pobre, de haber nacido en la ignorancia, sino que ya tenía un proceso evolutivo de una formación mental, de una formación política definida y clara, y le toca volver a la rusa nuevamente como se llamaba en aquel entonces y se decía, y vuelve a ser ya un maestro en la albañilería, porque ya tenía una conciencia de clase y una claridad ideológica meridiana de lo que le correspondía en la historia, y volvió a esos orígenes, se retrotrajo en el tiempo y en el espacio como si fuera a un empírico en la época del bachillerato, pero yo no me imagino la crisis que debería vivir en aquel entonces entre lo que es la acción y el pensamiento. Le tocaba accionar de día, colocando los ladrillos, haciendo sus mezclas y ya dirigiendo su grupo de obreros, porque ya empieza a ser un maestro, porque ya había aprendido a manejar bien las herramientas para que lo lleven. Y después de estar un tiempo perdido, me imagino, reflexionando, se le aparece un buen amigo que no sé quién es, Miguel Huertas, que va y lo busca. Pero es que se me olvidó. Franco, de aquella época, en la Facultad de Estadística de la Universidad Nacional, toma una materia electiva que se llama contabilidad. ¿Recuerda, Rafael? Contabilidad, que es la única materia que no aprende. La única materia que usted pasa por caridad, por compasión. No sé qué cara le hizo al profesor o cómo hizo para convencerlo de que usted algún día quería ganarse unos pesos si aprendía esas técnicas de la contabilidad, porque sabía ya por su hermano que tenía un trabajo, que eso daba unos dineritos mejores que estar trabajando en la albañilería o ser un maestro constructor. Ahí le queda el primer anécdota de la contabilidad. Y pasa que se encuentra un día por allá en su barrio con Miguel Huertas, un histórico amigo que le dice, Rafael, ¿qué está haciendo? No, me botaron de la universidad. ¿Y qué? No, pues trabajando en la rusa. No, Rafael, vamos a la universidad. Hay una facultad que van a crear en estos días que es una universidad que es la libre y hay facultad de contaduría. Y Rafael pregunta, ¿contaduría? ¿Qué es eso? Es lo único que no quería era esa materia de contabilidad, le traía ingratos recuerdos. Pero Huertas le regala la inscripción y le dice, vamos a la cuestión. En aquel entonces había más entrevistas y reconocían los exámenes el que tenía y Rafael entra derechito a la libre. Yo no sé qué estaría pensando José Vicente Caro Cuete, que en aquella época era el primer decano de la Facultad de Contaduría de la Libre, por allá en el 73, en la entrevista, cuando le dio paso y lo entrevistó y le reconoció su liderazgo y dijo, no, usted puede, muchacho, ingresar acá tranquilamente, usted ya está formado, usted sabe qué es la universidad, pero no sabía
José Vicente, que se iba a meter en camisa de 11 varas, porque ahí es donde empieza, camarada, su recorrido histórico en la contaduría, en lo que es la cuestión de la confrontación de la historia. Expulsado de la Universidad Nacional, llega a la Universidad Libre con una estructura marxista-leninista, con un pensamiento claro de las causas, de los efectos y las manifestaciones de los procesos históricos y la teoría del devenir, y cualquiera de los filósofos ya sabía qué había pasado con los pensadores de la época. Estábamos en plena Guerra Fría. Ahí no para. Inician el primer día de clases, Rafael, pero que no se le olvide, primer día de clases de la Universidad Libre de Colombia cuando crean la Facultad de Contaduría. Eso es por allá en la carrera octava, abajito del Palacio de Nariño, más o menos en una casita de esas, de 2 pisos, donde habían sido inquilinatos y demás, fueron acomodando los salones. Lo digo porque yo era profesor allá cuando tú eras estudiante. Entonces no me imagino cómo serían los galpones donde los recibieron en esas casas acomodadas para hacer universidad. Un tablero, una tiza, un maestro y unas bancas, porque ni pupitres me imagino que debería haber muy ordenados. Primer día de clases, el camarada Franco organiza la primera asamblea estudiantil. Claro, como él tenía formación política y claridad en el debate y la confrontación de la Universidad Nacional, pues lo más sencillo era arengar y convocar a las masas en la Universidad Libre, a los 4 cursos que recibieron, y organizaron el primer acto, la primera protesta, y organizan el Consejo Estudiantil el primer día de clases y te nombran secretario del Consejo Estudiantil. No sé por qué no te nombraron, te ganó de mano alguno de los militantes disciplinados políticamente, estructurados de alguna cosa por allá que llamaban Jupa o Juco, alguna cosa, te ganaron la presidencia y te tocó ser el secretario, pero tú de secretario lo sabes hacer mejor, siempre atrás que no adelante. Y ahí Jesús María, el Rafael que tú conoces, se forma y arranca su organización por allá en el año 73, no me acuerdo bien si es 73 o primero o segundo semestre, cuando crean la Facultad de Contaduría de la Universidad Libre. Y dura 4 o 5 semestres estudiando, haciendo paros, haciendo protestas, debatiendo con los programas, con el currículo. No me imagino el pobre José Vicente Caro Cuete, sin formación política, con formación técnica de contador, frente a un estructuralista, hablándole de todos los fundamentos del marxismo, leninismo y del pensamiento Mao Zedong, y diciéndoles que las causas y las etapas de los procesos y toda esa cuestión que se aprende en el debate. Y se quería retirar de la universidad, no le hallaba sentido, tú no le hallabas gracia ni contenido al tema técnico y tecnológico, porque lo tuyo no ha sido nunca ni lo técnico ni lo tecnológico. Tú eres un contador accidental, tú no tienes la cultura de haber sido, es que yo quería ser contador para llevar la teneduría o para ser un buen auditor o para... No, es un contador de carambola. Y Jesús María, en aquel entonces por ahí está uno de los históricos sentado ahorita, Dagoberto Pinilla, me imagino, Guevara, Ariza, van por allá de universidad en universidad, Edgar Nieto y demás, porque había dos movimientos y conoce a los nacionalistas que dirigían el movimiento profesional de la Academia de Contadores, que quedaba ahí en la calle 11 con la carrera octava. Entonces a Franco era el que más cerca le quedaba desplazarse de la octava con octava a la 11 con octava. 3, 4 cuadras le quedaba fácil para la cuestión. Y encuentra ahí el momento histórico de ubicarse en el contexto y le halla la gracia y el contenido del por qué hay que seguir en la contaduría. Entonces ya empieza a destacarse en los encuentros y en los movimientos estudiantiles de los contadores. Estábamos en la época, Rafael, del proyecto de ley 94, estábamos en la movilización de los estudiantes a la Plaza de Bolívar. Me imagino que tú ayudaste a anarquizar la reunión porque ese día golpearon, encarcelaron a muchos estudiantes, a mis compañeros y compañeras los llevaron a la estación 100, había que ir a reclamar muchas cosas, y ahí
empiezas tú a organizar el tema de los movimientos estudiantiles y empieza con un tema que es el tema ideológico de los contadores, la línea que tú representas, la línea que tú diriges. Yo me acuerdo en el año 82, que en paz descanse Aristófanes Soto, y por allá en el año 79, Ernesto Acosta me pregunta, Carlos Augusto, usted es que Rafael tiene un tema y está echando un cuento de la epistemología. Y entonces él me dijo, ¿qué es la epistemología? No epistemología, sino qué es la epistemología de Franco, para que me explique, porque estuvimos en una reunión y nos tuvo toda la noche, pero yo no le entendí. Y claro, los contadores eran técnicos, tecnólogos y nacionalistas, pero no tenían la formación política de Rafael, y es el momento en que él encuentra eco y encuentra a dirigir y a organizar un sector de la profesión desde esa época. Se encuentra con el profesor Jack Araujo y con otros de los viejos camaradas, y ya sigue en la línea de la orientación. Entonces ya Jesús María habló del año 75, del año 77, eso ya está dado los movimientos estudiantiles, los encuentros, los congresos, la organización. Y llegamos a un tema que es por qué Rafael ya convierte en realidad su discurso de la epistemología. En el año 79 asiste a la fundación del Colegio de Contadores, si te acuerdas. En esa época llega un paréntesis para recordarte que Gustavo y yo, tu querido hermano, fuimos a Lima a un congreso continental de contadores públicos y teníamos un viaje a Cusco, íbamos a ir al Machu Picchu y por la mañana teníamos que encontrarnos en el aeropuerto para llegar a Machu Picchu con Gustavo, pero yo me quedé en la celebración y me dejó el avión, entonces no tuve la oportunidad de ir a Gustavo a estar con él en Machu Picchu. Yo fui profesor de la Facultad de Contaduría de la Universidad Libre en el año de 1977, entonces eso era época de cuestionamiento, de debates, de revisión. La revisión se oponían en esa época a los SAS, eso no era cosa que se debería dar en la clase. Y vuelvo a retomar el tema del 79 al 80, porque ahí todo el mundo conoce la vida de Rafael en estos últimos 40 años, y empieza a querer ser un investigador, a querer ser un científico sin serlo. Y hace su primer experimento de escritor, de su primer artículo, pero no obtiene buenos resultados. Yo creo que eso le debió llamar a la reflexión. Y por ahí en una universidad dirigida por el cuñado de Gilberto Vieira, ¿usted se acuerda el nombre de esa universidad? ¿Y quién era el cuñado de Gilberto Vieira? El viejo camarada de los filibertos, que da origen a la acuñada frase de los mamertos en aquel entonces. Haces una introspección y un estudio con los alemanes para que lo formen como un investigador, como un académico, como un científico, y que le den contenido a todo ese rigor y esa formación política que tú tienes. Ese yo creo que es un resumen del Rafael Franco, el ideologizado, el líder de esa corriente de la profesión. Leonardo lo dijo, Rafael es un hombre que muchos lo queremos, otros lo respetan, muchos de sus seguidores lo admiran, es el gurú, es el referente, es el ídolo de esa corriente del pensamiento, de ese grupo. Otros no lo quieren, lo dijo Leonardo, de pronto hasta lo odian, pero nosotros los que hemos estado en este tema hemos aprendido a respetarlo, hemos aprendido a quererlo, a admirarlo, aunque no estemos de acuerdo, Rafael, con sus tesis, con sus planteamientos en los 20 y más libros, en los planteamientos públicos, en el carácter que tú siempre le has imprimido a todas y cada una de tus posiciones. Lo que yo más quiero resaltar es que siempre, a ti nunca se te ha olvidado la extracción de clase y la posición de clase que has asumido ante la historia. Es, como lo dijo Leonardo Barón, tú has sido un hombre honrado, un hombre vertical, un hombre íntegro. Los iniciados de pronto no te quieren, pero los ignorados muchos no saben, pero te admiran. Compran tus teorías, las nuevas, las antiguas, la contametría, y cada vez que nos encontramos hay alguna historia, hay alguna anécdota de esto. Yo me uní a este reconocimiento por el liderazgo que tú tienes,
por lo que representas como un pensador de la profesión de la contaduría. Para mí tú eres más un filósofo de la profesión. Para mí tú eres más un sociólogo de la profesión. Para mí tú eres un antropólogo de la profesión porque has podido entender y es el único que tal vez se ha dedicado a escribir y a conocer la historia de la profesión. Ha vivido como ninguno todo este proceso y esta confrontación. Tú creo que fuiste, y termino ahí, con algunos otros que de pronto reclaman los derechos de autor, pero si me equivoco, tú fuiste el líder de la Guerra Fría en la contaduría en los últimos 40 años. Hace un año, alguien está a su izquierda, a su derecha, y está a mi izquierda. Yo te visité en tu casa cuando me eligieron en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y te conté de los sueños que yo había tenido siempre, de lo que había hablado con Edgar Nieto antes de cuando sabía que ya iba a morir. Y te invité a que te convirtieras en el líder de la Paz Fría, Rafael. Acuérdate de mis palabras. El líder de la Paz Fría, que dejaras de ser el líder de la Guerra Fría y que nos íbamos a sentar en una mesa con los otros actores de este proceso y que íbamos a hacer las reformas que tú habías soñado y que la profesión y Colombia necesitaban. Pues bien, seguimos en ese proceso. Las negociaciones o esa estrategia no funcionó, se pararon de la mesa. Después, al final también tú te paras de la mesa con los viejos camaradas y nos dejaron solos. Nos dejaron solos para organizar un movimiento democrático, participativo, con tus tesis, óigame bien, camarada, con tus tesis y tus orientaciones metodológicas que se impusieron en el debate de lo que se está haciendo ahora. Yo debo hacer un reconocimiento a que las metodologías que estamos utilizando y a ratos, pues, cuando yo asisto a los debates y las discusiones que los nuevos líderes quieren cuestionar, yo no les digo nada. Lo único que les dije que día, y me tomé el atrevimiento de decirlo, el camarada Franco y yo tenemos muchas cosas de qué hablar de aquí en adelante, pero el tema no era para que me escucharan a mí, no era para venir a hablar de lo que sabemos o no sabemos. Tendría muchas cosas que hablar de ti, Rafael, en este día, pero de verdad que quiero darle las gracias al Consejo Técnico, como lo dijo Jesús María, que te queríamos hacer un reconocimiento, pero no sabemos cuándo se termina la pandemia, no sabemos cuándo nos podemos volver a encontrar, no sabemos cuándo nos podemos volver a poner la corbata y en un club nos sentaremos a manteles para hacerte un reconocimiento a ti y a aquellos que también han hecho mucho por la profesión como lo has hecho tú. De verdad que mi gratitud y un abrazo como siempre, y decirle que el sueño que tuviste de ser maestro e ingeniero, las herramientas te las dieron, la puliste la piedra bruta y hoy eres un maestro, como dicen tus seguidores, como dicen los que te admiran, como dicen los que te quieren, como dicen los que te respetan. El maestro Rafael es a quien, como lo dijo Jorge, el reconocimiento a su obra por una profesión que, estemos o no de acuerdo contigo, te debe mucho, porque ha sido íntegro, como lo dijo Leonardo Barón, en la verticalidad entre la acción y pensamiento, es de los pocos que nunca ha desviado el rumbo. Gracias a los colegas del Consejo y a los invitados, y les presento excusas por haberme extendido en este resumen que hubiera podido ser más largo, pero traté de hacer 30 años de la vida de este buen y querido camarada Rafael Franco. El fraterno y saludo y abrazo, como siempre, camarada. Hoy sí me llenaron la vida de recuerdos, de nostalgias y también de arrepentimientos. Y voy a conversar algo de esos arrepentimientos, por supuesto. Yo recuerdo ese evento al que hizo referencia Carlos Augusto, cuando yo estaba cursando séptimo año de bachillerato, que para muchos hoy suena como una cosa supremamente extraña, que eso era propiedad exclusiva del bachillerato nocturno.
y nos dio por organizar ese movimiento para reivindicar Universidad Nacional Nocturna. Y nosotros lo hicimos con el convencimiento de que nos íbamos a reunir por ahí unas 50 personas para hacer una marcha desde el colegio del Pilar, tal vez, en la 32 con 13, para tomar ahí la séptima hacia la Plaza Bolívar. Pero la sorpresa que yo tuve cuando llegué al centro de reunión fue supremamente enorme, ver la cantidad de gente que había y el desplazamiento donde casi llenamos la Plaza de Bolívar, y la verdad casi que me orino cuando hablé en público, porque pues, yo no era experto, era mi primera experiencia en una actividad de este tipo. Fue supremamente difícil de articular algunas ideas, pero se mostró que cuando hay voluntad y hay intereses comunes, se logran construir movimientos sociales. Hoy, desde luego, yo me arrepiento de haber luchado por una Universidad Nacional Nocturna. Pienso que las luchas estudiantiles, las luchas de los jóvenes, se debieron orientar a defender la oportunidad del acceso gratuito a una educación plena, donde la gente tenga la oportunidad de ser estudiante y no un trabajador que dedica tiempos marginales a tratar de formarse intelectualmente. Creo que ese es uno de los... una gran satisfacción por los logros y un gran arrepentimiento por el objetivo. Que, como lo dice Carlos Augusto, lamentablemente se impuso en la universidad pública, porque hoy la mayoría de las universidades públicas por fuera de Bogotá tienen la formación profesional es a nivel de educación nocturna y con unas consecuencias supremamente fuertes sobre la calidad de la educación. Ese es uno de mis grandes arrepentimientos. Desde luego que mi paso por la Universidad Nacional es algo que yo tengo que reivindicar siempre, porque es que la Universidad Nacional fue la que me dio norte en términos sociales. Yo recuerdo que asistía a unas clases gigantescas que tenían matriculados 30 alumnos con el maestro Darío Mesa sobre historia de Colombia. Y él le organizaban sus clases, eran auditorios, porque era inmensa la cantidad de gente que asistía a sus clases, y lo hacía por conocer la problemática social de nuestra sociedad como actividad extracurricular. Tuve allí otra serie de aventuras supremamente interesantes. Siempre será interesante recordar a este maestro. Yo no sé si José Dagoberto me pueda colaborar con el nombre de él. Era un profesor bajito, ya muy mayor, que enseñaba teneduría de libros en términos bien rigurosos, y que ese señor tuvo ahí la compasión de pasarme esa materia de contabilidad. Miguel Estefan. Estefan, sí, el profesor Estefan. Miguel Estefan. Y él me pasó ahí de compasión, ¿sí? Eso es una anécdota supremamente interesante, porque después yo resultaría estudiando contaduría pública, mortificando a una serie de personas como José Vicente Carohuete, con la organización permanente de huelgas. Él era un hombre muy tolerante,
las mortificaciones que le generé a quien el colega Aristófanes Soto llamaba el doctor Pinochet, que era nuestro colega Roberto Angulo, que también fue en varias oportunidades decano de la Facultad de Contaduría de la Universidad Libre, de la cual yo tengo la más grande gratitud por haberme dado esa oportunidad de formarme en términos de liderazgo, en términos de reivindicaciones, de la calidad académica, de todas esas cosas que en la práctica aprendí fue del gremio, que en la práctica se originó en esa noche en que precisamente esas personas que nombraba Carlos Augusto, los colegas José Manuel Guevara Galvis, un colega Madrid, antioqueño, que estuvo un tiempo trabajando con la Universidad Central, el colega José Dagoberto Pinilla, el colega Edgar Fernando Nieto, el colega Danilo Ariza, que parecían como haciendo un apostolado, recorriendo todas las universidades de la ciudad para evangelizar sobre las ideas esenciales de ese pensamiento acerca del ejercicio profesional que busca los mayores beneficios para los contadores colombianos y que a mí me abrió unas puertas enormes que primero me vincularon a las actividades gremiales y luego me vincularon a las actividades de investigación. Ahí yo creo que una gran inexactitud en la intervención de Carlos Augusto, que sí me gustaría clarificar. Yo sí he sido contador. He sido de eso que llaman muchos los contadores de a pie. Yo empecé a trabajar en contabilidad desde que inicié mi segundo semestre de contaduría, en el año de 1973. La Libre abrió en el primer semestre de 1973. Fui tenedor de libros, llevaba contabilidades, hacía declaraciones, esas cosas. Pero una vez que yo terminé mi carrera, es bien cierto que mis inclinaciones se dirigieron hacia la docencia, que es quizás mi actividad más antigua, posgradual. También siguieron comprometidas con la investigación, pero una investigación que ha tenido unas particularidades que a algunos no les gustan. El colega Juan Abel Lara Dorado, que era como simultáneamente mi mejor amigo y mi mejor contradictor, me llamaba positivista porque yo, con base en productos de investigación, en la construcción de argumentaciones teóricas, construía herramientas prácticas para el ejercicio profesional, que logré ir consolidando en algunas cosas que me parece que han tenido una gran influencia, como conceptos de contabilidad multidimensional que hoy están teniendo gran emergencia en estas condiciones de existencia de una regulación plural y contradictoria, donde los enfoques técnicos que yo desarrollé ya inclusive han sido asimilados por casas de software para demostrar que con un sistema contable se pueden producir múltiples informes. O todo lo que se ha construido en términos de herramientas para el ejercicio de la revisoría fiscal, donde se han construido unas
35 métodos de fiscalización, y eso implica que yo sí he estado como muy comprometido con esa parte práctica del ejercicio profesional, solamente que he construido eso, digamos, todos esos elementos que podríamos ubicar en el mundo de la tecnología, los he construido a partir del pensamiento, a partir del conocimiento, y no simplemente a partir de la experiencia propia o ajena apropiada. Entonces, ese sí es un elemento que me parece que es como bien importante destacar. De resto, pues yo me siento aquí como, no sé, lleno de sentimientos agolpados por la forma como se ha venido manejando este evento, que empezó por un reconocimiento a mis gustos musicales, un recordatorio de actividades fallidas, de mis intenciones de vincularme al teatro, donde trabajé con directores como Carlos Peroso, Ricardo Camacho y Carlos Duplat San Juan, pero donde definitivamente la actividad política de la época, que era supremamente dinámica en los movimientos estudiantiles, me evitó continuar ese camino. A lo mejor me hubiera ido bien, parecía que me podía ir muy bien, pero definitivamente uno muchas veces tiene que poner sobre la balanza distintos intereses para seleccionar alguna cosa a la cual puede dedicarse, que es, por ejemplo, uno de los grandes dilemas que estoy enfrentando en la actualidad, donde estoy pensando seriamente en abandonar toda actividad de tipo gremial, para dedicarme exclusivamente al trabajo de investigación, si es que quiero complementar algún trabajo mucho más profundo de lo que he llegado, porque siento que hay que administrar muy bien el tiempo disponible, y cada año el tiempo disponible es menor. Entonces vamos a ver en qué llego en ese dilema que hoy estoy enfrentando. Y se me olvidaba, hay dos personas que han logrado hacerme alquilar corbata en la puerta del club, ¿sí? Porque como yo no soy un hombre de clubes, esas dos personas que me han obligado a alquilar corbata en la puerta del club han sido Carlos Augusto y el colega Jaime Hernández Vázquez, que lo llevan allá a uno de esos sitios súper sofisticados a avergonzarlo, enterarse uno a los 70 años que no tiene ni la menor idea para qué sirven 32 cubiertos. Bueno, buenos días a todos. Los he estado acompañando desde que inició la reunión. No había podido pues estar en este espacio al lado de Rafa porque pues ya les había comentado un poco. Pues primero agradecerles por el espacio, por el escenario. A mí me enseñaron desde muy pequeña que las cosas se hacen en vida, ¿sí? Que lo que hay que decirle a las personas, sea bueno o malo, hay que decirlo en vida, pero más lo bueno, porque generalmente las palabras bonitas salen cuando uno muere. Entonces, todo espacio que sea de reconocimiento, lo agradezco infinitamente para la persona que sea, y pues si es más para Rafael, es maravilloso, porque creo fundamental que podamos decirle a las personas lo valioso que ha sido su aporte, ¿sí? Pues no sé si soy, como dice Carlos, una más de las seguidoras de Rafael,
Yo soy una eterna estudiante de Rafael. Tiene mucho que enseñarnos. Mi amor por los procesos sociales me hizo llegar a la contaduría pública por el lado del nacionalismo de la contaduría pública, y allí me encontré con mi maestro Carlos Freddy Martínez, quien en la Universidad de Antioquia me dio la oportunidad de conocer los aportes de grandes hombres en esto de tratar de reconocer cuáles son las necesidades reales de la profesión contable en Colombia y cuáles son los aportes que deberíamos hacer nosotros como contadores para poder hacer grande esta profesión y lograr que la profesión entregue a la sociedad lo que la sociedad necesita. Y entre ellos está Rafael. Y no ha sido un error para mí el leerlo, el estudiarlo, el discutirlo. Los que le decimos maestros no creo que seamos ciegos, lo discutimos, ¿sí? No creemos que es Dios Todopoderoso. Tiene una visión del mundo que a él le tocó, de la profesión que a él le tocó y de las relaciones organizacionales que le han tocado, pero ha tenido una visión impresionante sobre cuál debería ser esta profesión, y eso se lo agradecemos inmensamente, ¿sí? Sus aportes hacia la revisoría fiscal para mí son fundamentales, porque ese ha sido el escenario profesional que a mí me ha movido, ¿sí? Sus llamados hacia un ejercicio contable, ético, responsable, en pos del bien común, para mí han sido fundamentales, ¿sí? Sus reflexiones en torno a los ejercicios morales y éticos profesionales, su lucha incansable en cualquier espacio en el que se encuentra, en la clase. Él siempre cuenta la historia de su primera universidad, de la primera universidad en donde le dieron la oportunidad de trabajar, que fue la Universidad de la Gran Colombia, por allá comenzando en la década de los 80, y pues él quería enseñar teoría contable, y le dijeron, no, usted no enseña esas cosas, usted nos va a meter por allá política, enseña mejor costos, ¿sí? Dedíquese a enseñar algo técnico para que no politice la cosa. Y pues enseñando costos, está seguro, y yo estoy segura que así lo hizo, también politizó la cosa, porque lo político, ser humano es ser un ser político. Entonces eso está en él y está en todo lo que él hace, y gracias a eso pues ha llegado a todos nosotros. Como todos ustedes lo han dicho, no todo lo que hacemos tiene que estar en la misma línea de lo que piensan los demás, pero sí es claro que precisamente al generar el debate, al generar la contradicción, también se construye. Entonces él ha construido en el ejercicio de todos nosotros, de nuestro pensamiento y de nuestra construcción de profesión, en dos escenarios. En el escenario en el que algunos compartimos el pensamiento y construimos a partir de él y utilizamos su conocimiento como base, ¿sí? O como una columna paralela sobre el pensamiento nuestro, y aquellos que pues en la contradicción logran construir también profesión, ¿sí? En ese ejercicio de discutir lo que Rafael propone, pues también se ha construido profesión, y en esos dos escenarios creo que vale la pena reconocer sus esfuerzos por una mejor profesión, ¿sí? Por una mejor profesión para nuestra nación. Le agradezco mucho a Rafael todo lo que ha hecho por la profesión, y les agradezco mucho a ustedes por hacer este reconocimiento y por darme este espacio. Estoy muy satisfecho y estoy muy contento por esta actuación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cabeza de ustedes, porque este espacio que se está dando hoy es un espacio que materializa una reflexión que permanentemente Lilian y yo hacemos sobre la importancia de que las cosas sean dichas en vida. Y sobre todo porque pues Rafael Franco constituye, me parece,
y sin lugar a dudas, un pilar fundamental en la construcción de lo que es la contaduría pública en Colombia. Por supuesto, las palabras están también matizadas por el hecho de que Rafael Franco es mi padre. Y pues digamos que ese es un asunto que yo he tratado a lo largo de mi vida, tratado de manejar de la mejor manera posible. Fundamentalmente porque yo también soy contador público y porque yo pertenecía a la organización estudiantil de la contaduría pública, a FENICOP, y por supuesto en los espacios de camaradería el asunto era siempre un motivo, era siempre un punto obligatorio dentro de los espacios del compartir y de la amistad, y era un punto del humor, ¿no? El hijo de Papi Franco. Pues alguien tiene allí el micrófono encendido. Bueno. Finalmente, pues sobre ese punto quiero decir que me siento muy orgulloso de ser el hijo de Rafael Franco. Y pienso que conocerlo a él como profesional y conocerlo a la vez como persona a través del vínculo familiar es una oportunidad magnífica que me ha concedido la vida, porque no solamente he tenido la posibilidad de ver la inmensa cantidad de productos de su pensamiento, sino también he tenido, incluso desde muy joven, desde antes de entrar a la universidad, he tenido una inmensa curiosidad sobre precisamente cómo funciona su pensamiento, cómo él concibe sus ideas. Y eso, pues, por supuesto, se ha plasmado en muchas de mis actividades como docente en contaduría pública actualmente. Pero eso es algo sobre lo que me quiero referir al final de lo que quiero decir en esta corta intervención. En este espacio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, yo quiero hacer un inventario. Quiero hacer un brevísimo inventario, porque me parece que poder decir que un solo contador público ha producido esto que voy a listar, me parece que es algo extremadamente sorprendente, sobre todo en las condiciones en las que se ha dado el desarrollo de la investigación contable en Colombia. En el sentido no de hablar de asuntos relacionados con lo que se llamaría teoría del subdesarrollo o las desventajas a las que se enfrenta la institucionalidad educativa en Colombia, o las organizaciones sociales orientadas a la investigación, que en realidad sí enfrentan muchas limitaciones, sino por un evento que es recurrente cuando yo desarrollo actividades de indagación de algunas temáticas relacionadas con investigación. El inventario es el siguiente, es decir, haciendo un resumen rápido de las cosas, digamos así, más preeminentes de la producción del profesor Franco. Nosotros tenemos, por ejemplo, su estudio sobre el enfoque contable para la inflación. Tenemos análisis hermenéutico de la regulación, que es prácticamente una de las actividades que más lo distinguen dentro del campo intelectual contable. El desarrollo de su modelo de contabilidad integral, dentro de los cuales una derivación bastante más conocida tal vez en aspecto profesional es el desarrollo del modelo de contabilidad tributaria. En un concepto que en especial ha venido teniendo brillo en los últimos 10 años, aunque ya había sido desarrollado hace más de 30, que es su propuesta de contametría, no contabilometría. Lamentablemente existen también malas interpretaciones. Por supuesto, como ya lo han mencionado varios de ustedes, toda la estructuración de su modelo de revisoría fiscal bajo un enfoque latino de control. Sobre esto quiero decir dos cosas. Aún siendo niño, yo participaba en las diferentes labores que él desarrollaba para promocionar su modelo de revisoría fiscal en los seminarios sobre control integral que él dictó desde los años 80 y durante todos los años 90. Y pues recuerdo gratamente que siendo niño yo le ayudaba
a preparar todas sus presentaciones, porque en esa época no había PowerPoint, sino se tenía que trabajar con láminas de acetato, con diapositivas de acetato. Y ese es un recuerdo muy grato que tengo, haber participado en ese tipo de elaboraciones. Sobre esto de la revisoría fiscal y el enfoque latino de control, me parece que hay una discusión que no se ha dado con la suficiente, pues tal vez con la suficiente profundidad académica, porque se maneja en un grado de cotidianidad que es pues, normal o aceptable. Y es que a mí me parece que Rafael Franco es el constructor de la idea de la orientación, la idea como descriptor de la idea de orientación latina de pensamiento, al menos en Colombia, o al menos la vinculó en el desarrollo de la investigación contable en Colombia. Por supuesto, eso puede ser controversial, algunos pueden decir que eso ya es demasiado, pero yo no recuerdo en la bibliografía que he consultado, académica en los años 80, en los años 70, que se empezara a tratar de una manera tan estricta la idea de la tradición latina y la tradición anglosajona, aparte del libro de reflexiones contables. Bueno, por otro lado, una de las actividades que más caracterizan el pensamiento y el trabajo académico del maestro Franco es el análisis de la economía política de la contabilidad, economía política de la regulación contable, que es tal vez un desarrollo que procede como una consecuencia de la misma forma en que él ha organizado su manera de pensar la contabilidad. En esto estoy completamente de acuerdo con Lilian, porque si yo, de una manera muy respetuosa, decidiera considerar que yo conozco algo del pensamiento de mi padre, tendría que decir que, por supuesto, no existe la posibilidad de pensar algo como la contabilidad fuera del campo de la política. Y esa manera de concebir el funcionamiento de este saber lo ha llevado a que siempre sus reflexiones alrededor de la regulación estén desde el punto de vista de la economía política. Es decir, cuál es el impacto que se presenta desde ese conocimiento tan, digámoslo así, emblemático de la economía y la sociedad, alrededor de la contabilidad. Eso es algo que tal vez no ha sido lo suficientemente entendido, incluso en esta época. Por otro lado, Rafael Franco es pionero del desarrollo de la contabilidad política en Colombia, alrededor de lo que ya pues, había comentado. Es pionero del tratamiento del conocimiento contable desde una perspectiva epistemológica. Sobre eso ya también algunos han comentado. Por otro lado, también yo tenía aquí dentro de este inventario el desarrollo de estos instrumentos de trabajo, o estos instrumentos que permiten, instrumentos técnicos que le permitieron al Consejo Técnico de la Contaduría Pública encontrar voz después de la sentencia C-530, que son precisamente las orientaciones profesionales. Este es un inventario corto que habla de un espacio de trabajo inmenso, un mar de trabajo inmenso que ha sido navegado por él. Y me parece que una manera maravillosa de continuar con este reconocimiento sería que nosotros, precisamente siguiendo esta voz de quienes están en el Consejo Técnico, liderando, por ejemplo, este reconocimiento, también se trabajara por generar las condiciones para la ampliación del desarrollo de todas las visiones que Rafael Franco ha tenido sobre la profesión y que demandarían un esfuerzo inmenso y de muchas personas para profundizar y para concretar en instrumentos de trabajo profesional contable en búsqueda de aplicativos que conduzcan a la mejora de una serie de aspectos que son a los que este tipo de reflexiones ha conducido. Por ejemplo, la idea de que la contabilidad necesita estar al lado de toda la reflexión sobre el desarrollo económico del país, dejando de lado la idea de que la contabilidad, bueno, es ese gasto adicional. Yo pienso que una de las reflexiones sobre este asunto, sobre la economía política y sobre el desarrollo que Rafael Franco siempre ha tenido muy clara, es que el desarrollo necesita de la contabilidad.
Y eso es algo que lamentablemente no ha logrado ser entendido, no solamente en la institucionalidad de la regulación económico y contable en Colombia, sino que no es algo que haya logrado vincularse con la adecuada profundidad en el funcionamiento de la cultura en nuestro país, en la cultura empresarial de nuestro país. Todo esto me lleva a decir que, bueno, no me importaría que dijeran que lo estoy diciendo porque soy el hijo de él. Para mí, Rafael Franco es el modelo de lo que es un pensador de la contabilidad. Y lo que quiero decir, que había anunciado al comienzo de esta intervención, es que cuando uno hace revisiones de documentos de producción académica de otros países, por ejemplo, hace aproximadamente unos 6 o 7 años, a propósito de una indagación que estuve haciendo sobre un concepto que se parecía mucho a contametría, el concepto de contametría, en el desarrollo de la profesión contable norteamericana, que es el concepto de accountics, algo que uno encontraba en la revisión que hice, por ejemplo, de la revista de Accounting Review, es que ese material que empezó a ser publicado desde 1926 está plagado de reflexiones sobre el funcionamiento de la contaduría. Bueno, en Estados Unidos no funciona de esa misma manera como nosotros la concebimos, pero había una inmensa serie de reflexiones sobre el funcionamiento de la contabilidad en la sociedad y reflexiones sobre el funcionamiento de la contabilidad y las implicaciones en la contabilidad que claramente estaban ya dichas, que estaban ubicadas en el texto, por ejemplo, de reflexiones contables y en el texto de contabilidad integral. Esto a mí me produjo mucha sorpresa. Lamentablemente no he hecho una sistematización de todos esos puntos de encuentro, sobre todo porque estos textos, contabilidad integral y reflexiones contables, pueden decirse fueron producidos de la cabeza del maestro Franco. No se contaba con internet, no se contaba con acceso a las bases de datos. Y en ese sentido, ese hallazgo para mí siempre ha sido muy sorprendente en términos de la capacidad inmensa que tiene el pensamiento del maestro Franco. Alguna vez un filósofo amigo al que yo le comenté este asunto me decía, no, contable. Y cuando varios de ustedes hacían intervenciones alrededor del significado del trabajo de él, alrededor de las posibilidades inmensas del trabajo de él, por supuesto yo comprobaba que esto que iba a decir tenía mucho sentido. Eso quiere decir que el maestro Franco, o eso orienta la idea de que Rafael Franco tiene una comprensión inmensa de la contaduría pública, una comprensión que por supuesto ha alimentado a través de inmensas horas, una gran cantidad de horas de dedicación al estudio. Y sobre eso también quiero destacar, ya para ir terminando, una cosa muy importante. No solamente es un ejemplo de pensador, sino es un ejemplo de algo que se ha perdido lamentablemente en el espacio gremial y tal vez en el espacio académico, y es la idea del pensador político, la idea del académico político. Es decir, una persona que no solamente se encuentra vinculada a los espacios del desarrollo conceptual, académico de la profesión, sino es una persona que también está vinculada al espacio político y gremial de la profesión. Eso es bastante escaso y por supuesto eso hay que destacarlo. Rafael Franco es un ejemplo de lo que es en ese sentido la integralidad del actuar profesional en una perspectiva académico-intelectual y en una perspectiva político-gremial. Y ese me parece que es el mayor de los ejemplos. Y tal vez es una de sus mayores fortalezas, una de las razones por las cuales él puede deambular en ambos espacios, en el espacio de lo académico y en el espacio de lo político, es porque él nunca ha hecho la consideración de que esas dos cosas están separadas. Y me parece que ese es también uno de los grandes ejemplos que nosotros deberíamos seguir de él. Finalmente quiero
quiero de nuevo agradecerle al Consejo Técnico por este reconocimiento que hace. Me parece que es una actuación muy oportuna y es una actuación de gran altura y que me parece que permite pensar en la posibilidad de que se den unas mejores condiciones para el funcionamiento de la profesión en términos de este tipo de espacios, porque me parece que una sociedad o una comunidad, como en este caso la comunidad contable, tiene mejores posibilidades de funcionar si genera unas mejores condiciones para manejar las diferencias. Y un paso importante para manejar las diferencias y para integrarlas en el desarrollo de unas acciones más productivas para el funcionamiento de esa comunidad es precisamente tener la capacidad de resaltar aquello que es diferente a nosotros, en la perspectiva también de reconocer de qué manera eso que es diferente puede constituir un aporte significativo y un aporte productivo al desarrollo de unas mejores condiciones de vida para esa comunidad. Bueno, muchas gracias. Leonardo, no sé si quieras tomar la vocería para cerrar este homenaje. Sí, claro que sí, sí, señor, pero antes de que Rafael se vaya, es que él no puede hacer tampoco lo que quiera, ¿no es cierto? Él toca, tampoco Rafael puede hacer lo que se le dé la gana, ¿sí o no? Vamos a... Cosa, lo que le decía, un día me senté con usted y hablamos de muchas cosas que nos parecemos, ¿no es cierto? Ambos nacimos en un hogar pobre, con muchas necesidades, y en la contaduría encontramos como algunas cosas que nos ayudaron a salir adelante. Me gusta escuchar su gusto musical porque la música es lo más hermoso que hay sobre la vida, la música y las mujeres. Entonces, qué bueno que tenga esos mismos gustos. Entonces, muchas gracias, Rafael, de verdad, por las cosas que hace. Y pues siga dando lora siempre, hermano, porque pues eso es lo que uno debe hacer, siempre establecer su pensamiento, luchar por él y intentar mejorar el país. Yo creo que esto se mejora es así de a poquitos todos. Entonces, Rafa, no sé si el consejo técnico le dice que se va cuando él quiere que se vaya. Yo no. Rafa, adelante. Sí, no, yo quiero como resaltar un elemento que me parece fundamental, que es la probabilidad de construir en la diferencia. Seguramente Leonardo está lleno de sueños fallidos, cuando él aspira a verme haciendo actos de contrición ante los textos sagrados de los estándares, pero es su derecho a hacerlo, y la democracia se lo permite, y esa gran diferencia pues hace que nosotros podamos seguir siendo amigos, podamos seguir conversando, sigamos discutiendo y tratando de aportar desde nuestras propias posiciones a algo que me parece que debe estar en el centro de las discusiones actuales en toda esta problemática profesional, que es el concepto del bien común. No el interés público, sino el concepto del bien común.
Y pienso que actividades como esta que realizó el Consejo Técnico para hacerme un reconocimiento tal vez inmerecido o inmerecido en el pensamiento de muchos, es un gran ejemplo del comportamiento que debería caracterizarnos como ciudadanos, que debemos tener como primer interés no la realización de los odios, la profundización de los odios como métodos de adhesión, sino la construcción de objetivos que siempre persigan esa intención sobre cuya base nació el ejercicio de la contaduría pública, sobre la base sobre la cual empezaron a emerger las teorías contables, que es el bien común. Muchísimas gracias por ese gran aporte que encuentro yo en la realización de esta actividad por parte del Consejo Técnico. Han conmovido mi espíritu y han generado en mí como nuevas energías para irme cuando ustedes quieren que me vaya. Rafael, vamos a cerrar con dos cositas muy pequeñas. La primera, decirle que alguien que no era su parcero, me dijo una vez en una reunión, alguien que falleció hace pocos días, bueno, en este año, seguramente ya sabe quién es, para no decir el nombre de él, me dijo hace pocos días, el gran problema de Rafael Franco es que es inteligente. Dijo, ese es el problema, si no fuera inteligente no habría problema. Dijo, pero el bendito problema de ese señor es que es inteligente. Entonces, quería decírselo porque seguramente él nunca se lo dijo, pero todas las veces que hablé con él siempre hablaba con cierta admiración en cuanto a que tenían diferencias supremamente opuestas, pero pues definitivamente reconocí en usted esas cosas. Entonces, también me pareció admirable ese tipo de cosas. Y me gustaría decirle a los asistentes si pueden prender los micrófonos y las cámaras y darle un aplauso a Rafael. Muchos de los que vinieron seguramente lo respetan demasiado y lo aprecian. Entonces, por favor, prendan sus cámaras y le dan un aplauso para que sea como una... Claro. Felicitaciones, padre. Una foto, una foto. Hay alguien que se llama Joaquín, que no se ve la figura, y Elizabeth que cerraron. Por favor, dejen una foto que nos permita para tener el registro gráfico. No, y qué grato tener también al profesor Dagoberto Pinilla. Muchas gracias, doctor Peña, muchas gracias. Igualmente, muy grato en oírlo y está bien.